Ayer os comentábamos que había modificaciones en la agenda de toda la Casa Real Británica debido a las inminentes elecciones con adelanto electoral en Reino Unido, promulgadas, comunicadas por Rishi Sunak, el actual primer ministro de ese país. Y atención, porque tenemos noticias un poco sobre William, una presencia rara en Armer Hall, en este caso Rosehambury, que no sabemos exactamente a quién ha ido a visitar, si a William o a Kate Middleton. Y además esta ha sido, se le ha comunicado una cosa por parte de Carlos III en lo que suponen, como digo, unas tristes noticias para la princesa de Gales. Vamos un poco a ampliar la información que dimos ayer y algún dato exclusivo. Sabéis que por motivos políticos que dijimos ayer en el anterior vídeo, la Casa Real Británica ha tenido que pedir perdón a varios compromisos que tenía en su agenda pública con el objetivo de no interferir en las próximas elecciones de Reino Unido. El primer ministro británico Rishi Sunak se ha reunido con el actual rey para convocar nuevas elecciones y comunicar un poco los pasos a dar por parte del gobierno y por parte de la monarquía británica. Así, de esta manera, los actos de la Casa Real han quedado suspendidos hasta nuevo aviso, un momento trascendental justo cuando Kate Middleton se está recuperando de su cáncer, eso sí, apartada de todas sus labores profesionales. Y justo después del comunicado de que Carlos III retomaba su agenda después de más de 3 meses de tratamiento también contra el cáncer. En esta gran crisis personal y profesional de la Casa Windsor, muchas han sido las dudas sobre el verdadero estado de Kate Middleton y de Carlos III. Ha habido mucha polémica, efectivamente, con todo, la manera diferente de llevar un poco las cosas, con Charles mostrando más transparencia, pero no al 100%, y con un silencio absoluto sobre el estado de Kate Middleton. A esa falta de información se han agregado especulaciones que finalmente desde Kensington se pretendió, porque no lo han conseguido, dar carpetazo al asunto con el comunicado en forma de vídeo de Kate. En las últimas semanas han salido informaciones sobre que Kate Middleton estaba realizando sus labores profesionales desde casa, que ya llevaba haciendo desde que se retiró de la vida pública, pero que en realidad pues no se han materializado, y de hecho ahora que se anunciaba esa vuelta en diferido, pues los proyectos a los que ha ido asociada resulta que fue antes de, que venían un poco desde 2023. En cualquier caso, ella, según la prensa de la Royal Rota, la oficialidad, sigue recuperándose en su casa de Adelaide Cottage. Curiosamente, se ha dicho que se ha visto por ahí a Rosehambury, cerca de Armer Hall. Se está especulando con quién iba a visitar. Evidentemente, creo que con esto se dice todo. Han aparecido, y lo llevamos contando prácticamente desde principios de todo este caso, de una crisis entre el matrimonio, a pesar de que la Royal Rota siga diciendo que tanto William como Carlos III, menos Camila, esa es un poco la fórmula, se han convertido en el mejor apoyo para Kate Middleton. Eso ha resultado como excusa para que William renuncie a infinidad de proyectos profesionales y personales, y que de alguna manera se ve ahí esa preocupación por su mujer en lo que parece un futuro impredecible, diríamos, para el heredero. A todo esto se unen los viajes de Harry, etcétera, etcétera. La prensa británica desinformando, manipulando, diciendo que Kate Middleton no quiere ver a Harry, y luego en informaciones de prensa internacional aparece que sí, que se han visto. Concha Calleja dice que sí ha habido un encuentro entre padre e hijo. En fin, que tenemos un cacao con todo esto que sin duda nos
nos ha llamado bastante la atención, y ahora un poco lo que conocemos es esto. Ya no es que modifiquen su agenda, sino que directamente tanto William como Carlos III cancelan absolutamente todo compromiso. Pero claro, tenemos eventos, tenemos el Trooping of the Colors, tenemos una boda por ahí a la que ya se ha dicho que no van a asistir ni Kate Middleton ni Harry y Meghan, y desde luego pues muchas incógnitas en torno a todo. En cualquier caso, hoy también sale la noticia de que Carlos III ha comunicado ya oficialmente a Kate Middleton que dado hasta esta noticia que ha salido de que se cancelan todos los eventos, de que ha escogido de alguna manera a la persona que va a cubrir su agenda. Que ya lo llevamos diciendo una semana aquí, no es otra que Beatriz de York, la primogénita del príncipe Andrew y de Sarah Ferguson. Ella no cuenta con ningún título, es verdad que está en el 9º puesto de sucesión al trono y es considerada una persona cercana a Harry, lo cual, bueno, pues también sirve un poco para descensar la imagen pública con respecto a los seguidores del duque de Sussex. Recientemente la hemos visto en la fiesta del jardín, que de eso lo tenéis en el anterior vídeo, donde acudió con su esposo Edoardo Capelli y Peter Phillips, Sarah Tyndall, que estuvieron acompañando a William en este evento social que se dio dentro de los jardines del Palacio de Buckingham, evento al que curiosamente pues no fue su familia materna, la familia de Lady Di, que sí estuvo en este caso apoyando a Harry. Dicen que esta comunicación que le ha hecho Carlos III a Kate Middleton, que data de unos días atrás, pues parece que no le sentó muy bien a Kate. Esto es un poco lo que informa la prensa británica. La prensa internacional da más datos, y dentro de las especulaciones y de las voces críticas respecto a esto se está formando como una teoría que estamos ahí un poco en la línea de investigar, que no es otra cosa que Kate Middleton bueno, pues se encontraría en estos momentos fuera de Reino Unido, en concreto en un país europeo, Italia. Bueno, yo creo que estas teorías surgen un poco con el asunto de los doctores italianos que la atendieron y que hablaron para medios de ese país. Bueno, pues dando pie aún más a teorías a teorías de la conspiración, especulando que efectivamente cáncer hubo, pero que hay algunas cositas que por privacidad, por lo que sea, se callaron, y bueno, pues parece que la línea va un poco por ahí. Así están las cosas ahora mismo en Reino Unido. No sé si va a haber sequía de noticias, porque evidentemente, a pesar de que cancelen su agenda, tienen eventos a los que tienen que ir, como en este caso Carlos III como jefe de Estado y William como heredero. Pero seguimos sin ver, como digo, a Kate Middleton. Intentaremos ampliar, han salido más noticias, ya las ampliaremos a lo largo del día. Mientras tanto, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí en el canal secundario. Gracias por estar ahí.